la gracia y la paz, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, sea con cada uno de ustedes, amado pueblo de Dios, con aquellos que permanecen fieles a los benditos mandamientos, al pacto, a la ley que nos vino a traer Dios mediante su Hijo, a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como cuerpo, en todo momento mediante la presencia del Padre, ser obedientes en cada consejo, en cada palabra, no nada más en algunos, porque la palabra dice que seamos hacedores de toda la ley, que el que es hacedor de un mandamiento, pero incumple, o de la ley, pero incumple un mandamiento, vuelve en transgresor de toda la ley. Claro, esta es una ley, hermano, de perfección, de santidad, porque Dios nos vino a dar su poder para lograrlo. Así pues, benditos hermanos, habiendo siempre rogado a Dios, benditos hermanos, para poder ser instrumentos, pero también, claro está, sabiendo que con santidad uno puede ser un instrumento de Dios para su gloria, venimos, pueblo de Dios, para continuar con esta bendita enseñanza número 68 del Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 12. Y vamos, por favor, nos quedamos en el versículo 24, al final prácticamente. Vamos a iniciar ahí hasta el 25. Voy a repetir, enseñanza número 68 del Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 12, versículo 25. Vamos a iniciar, no sin antes profundizar un poquito más, porque ayer se nos acabó el tiempo estudiando el versículo 24, bendito pueblo de Dios, y es importante poder expresar, poder ampliar, amado pueblo de Dios, esta enseñanza de vida, y que nos quede claro, hermanos, sobre todo en este tipo de tema, bendito pueblo de Dios, a los cuales muchos no han creído, o muchos han dudado también del poder de Dios. Bendito hermano, el día de ayer Dios nos estaba permitiendo poner el ejemplo de la grandeza y el poder de Dios, donde veíamos conforme a la palabra que Dios bíblicamente es el creador. De hecho, estábamos poniendo el ejemplo de aquellos astronautas que suben y pueden ver pues la gloria de Dios, el poder de Dios en el universo, en la galaxia, en las estrellas, en el sol, en el planeta Tierra. Pero todo esto, hermano, va con la finalidad de poder meditar, de poder considerar, como ahorita se decía, que ahorita te vamos a ampliar un poco más esta palabra, su significado, acerca, hermano, del poder de Dios. Porque si estamos viendo un Dios tan poderoso que creó los cielos y la tierra, que hasta los mismos científicos se quedan con la boca abierta, maravillados y sorprendidos, hermano, de su poder, ¿qué acaso, hermano, no podrá Él nos añadir? ¿Qué acaso Él no podrá darnos el sustento que este cuerpo requiere, hermano? Pero como vamos a seguir estudiando bajo, este es un pacto de fe, esto es un pacto de confiar que Dios todo lo puede, incluyendo esto, que si yo me entrego a buscarle, a prepararme para poder servir en su obra, Él no me va a dejar, Él me va a sustentar por uno o por otro medio. Eso sí yo no le puedo decir, hermano, qué medios puede añadir en su momento Dios cuando yo me estoy preparando, cuando yo estoy en un discipulado, pero sí, Él es poderoso para no dejarlo y no dejarnos, bendito hermano, como Dios me ha permitido también, y a rato seguiremos dando testimonio. Por eso, hermano, el que duda, el que cuando comienza a escuchar esto dice, pero es que ¿qué va a pasar? Es que ¿cómo voy a cubrir la renta? Es que ¿cómo voy a cubrir la medicina? Es que ¿cómo voy a cubrir lo del carro? Hermanos, estamos dudando de un Dios poderoso, todopoderoso, y es un pecado grave, porque estamos blasfemando contra el poder de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios, hermanos, nos enseñan de la grandeza de Dios. Hay muchos pasajes que nos hablan que Él creó los cielos y la tierra, que Él ordenó todo y que Él puso todo absolutamente, hermano. De hecho, antes, no sé usted, pero nosotros cuando estábamos, mi familia y su servidor en el catolicismo, a veces le decíamos Diosito. No, hermano, eso estaba mal. Digo, estábamos ignorantes. Dios es grande, Dios es fuerte, y por eso yo no debo dudar de su poder. Por eso yo no debo dudar de Él y de su grandeza, hermano. Por eso veíamos, y Dios nos pone el ejemplo de las aves del cielo, de los animales. Pero también como Dios nos decía aquí, al final del versículo 24, ¿no valen mucho más ustedes que aves? Y efectivamente, hermano, si Cristo Jesús nos vino a resucitar, si Cristo Jesús nos vino a levantar de los muertos,
como dice un pasaje, ¿cómo Dios no nos va a dar juntamente con su Hijo todas las demás cosas? Todo lo que uno aquí requiere, hermanos. Porque, hermano, imagínese, medite por un momento. Si ya Dios, mediante su Hijo, nos trajo el perdón de pecados, si ya Dios, mediante su Hijo, nos resucitó, y ya estamos estudiando, claro, no nada más en este capítulo, sino en capítulos pasados, estamos estudiando que Él tiene un propósito, que Él quiere prepararnos, y ya nos trajo todas estas riquezas. ¿A poco, hermano, usted cree que no nos pueda añadir? ¿A poco usted cree, hermano, que no pueda brindarnos para lo que requerimos en este cuerpo? ¿A poco usted, hermano, cree que si Dios ya pudo traer la resurrección y que resucitó a su Hijo al tercer día, y que a usted y a mí, si es que lo hicimos con fe, si es que se nos predicó el verdadero evangelio cuando nos bautizamos, fuimos resucitados? ¿A poco no podrá darnos, hermanos, a nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo vamos a ver más abajo? ¿No valen ustedes más? No son, no, su padre sabe, vamos a ver abajo, su padre sabe de lo que tiene necesidad. Entonces, espero que vayamos comprendiendo, hermano. Y ahora sí, prosigamos el siguiente versículo, el versículo 25. Fíjense que dice la palabra. ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Ya vimos que la expresión afán es una preocupación por el que de comer, por el que de vestir, que tengo gastos, tengo que pagar servicios. Ya vimos eso. Ahora bien, cuando habla de un codo, hermano, un codo es una medida que en la antigüedad se ocupaba. De hecho, si no me recuerdo, de igual manera se sigue ocupando en ciertos lugares. En esa época, un codo eran entre 45 centímetros o 50, medio metro, lo que diríamos medio metro. Pero, ¿de qué está hablando la palabra? Siempre recordándole, bendito hermano, que la palabra dice, 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordando lo que dice en Romanos 7:14, que la ley de Dios es espiritual. Y en Juan capítulo 6, Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces Dios siempre está hablando con un lenguaje espiritual que solamente aquellos que son del espíritu pueden comprender. Porque el de la carne, el que no ha creído, el que no se ha arrepentido, el que entró a la puerta de redil, o más bien no entraron por la puerta de redil, o entró por la puerta de redil y fue incrédulo y pecó, para el de la carne, esto le es locura. Para el de la carne, hermano, dice, esto es locura, estas prédicas son locura, esta gente está mal. Bueno, ahora, la ley es espiritual. Y cuando hablamos de una estatura, bendito hermano, hablamos de lo que dice en Efesios 4:11 en adelante. Que Dios por eso constituyó por medio de su Hijo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Hablando de los dones ministeriales, hablando de la iglesia, en pocas palabras, servidores. ¿Para qué? Para poder perfeccionar a los santos, a los discípulos, para la obra del ministerio. Y usted sigue leyendo en los mismos versículos un poquito más adelante y dice, a fin de que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Esta estatura, este crecimiento no está hablando a la carne, está hablando al espíritu, hermano. Está hablando de la estatura del varón perfecto que representa el poder llegar a un crecimiento espiritual donde poder tener una madurez, como dice en Hebreos. La madurez es, Hebreos 5, conocer entre el bien y el mal y ser perfectos. Explico un poco esto más, hermanos. En la palabra de Dios, en 1 de Juan capítulo 2, describe el crecimiento espiritual. Y dice así, les escribo a ustedes, hijitos, hablando de los pequeños, hablando simbólicamente de los niños y bebés espirituales, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, ya hablando de jóvenes espirituales, ya han vencido al maligno. Y les escribo a ustedes, padres, ya hablando de representantes, ya hablando de los que tienen también ya esta estatura, ¿verdad? Porque han conocido al que es desde el principio. Así pues, como dice en 1 Corintios 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Ahí está, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuál crecimiento? Así que el que planta ni el que rega es algo sino Dios. Pero ¿cuál crecimiento? El crecimiento espiritual. Por eso la palabra habla de una leche espiritual. Primera de Corintios 3. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces ni aún lo son. Ahí está un ejemplo. Por eso el consejo en Primera de Pedro, decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál leche? La bendita palabra. Cuando uno recién se bautiza, recuerde que el bautizo representa un nacimiento. El dejar de ser de carne por fe y pasar a ser un ser de espíritu, nacer espiritualmente, nacer de nuevo, como dijo Jesús en Juan capítulo 3. Ahora, bendito hermano, uno inicia este camino y espiritualmente uno debe crecer de tal forma alcanzar esta estatura que la palabra nos está dando a conocer. ¿Cómo la va a alcanzar? Pues hermano, así como una persona en lo físico, en el cuerpo humano, necesita alimentarse, necesita comer, necesita nutrirse, de igual manera, hermanos. Claro, no es nada más venir y escuchar la palabra, es venir y poner en práctica. Como dice en Santiago, sean hacedores de la palabra y no oidores nada más. Como vimos en Lucas 11, bienaventurados los que oyen, pero también guardan y practican estos mandamientos, porque a través de ello Dios nos va dando un crecimiento espiritual. Así, hasta ir conociendo la ley, porque para eso venimos a la palabra, para recibir una instrucción de la ley y llegar a una perfección. Hermano, la palabra perfección bíblicamente significa guardar los mandamientos de Dios. Claro, le explico un poco más. La perfección tiene niveles. ¿En qué sentido? Le pongo un ejemplo. Si usted tiene supongamos que usted es un padre, una madre que tiene dos pequeños, tres pequeños. Un pequeño de 5 años, uno ya no tan pequeño, va, uno de 10 años y finalmente uno de ya 16 años. Cada uno tiene diferentes responsabilidades y diferentes, vamos a decir, reglas que cumplir. El de 5 años posiblemente sea el que tenga menos reglas porque tiene un crecimiento inferior. No puede hacer lo mismo que un joven ya de 16 años. El pequeñito pues simplemente se le va a empezar a lavarse los dientes, a tender poco a poco su cama, a hacer limpio, a recoger sus juguetes. Ahí está. Vamos a poner 3 reglas. Si ese pequeño hace esas 3 reglas, está siendo perfecto a su nivel, a lo que conoce. De igual manera, el de 10 años, el de en medio, ya tiene más. El de 10 años quizá ayude a barrer un poco la casa, quizá tenga responsabilidad de ayudar con la basura, de más responsabilidades. Supongamos 10, 15, 20 reglas. Bueno, si ese guarda, hace esas 10, 20 reglas, está siendo perfecto a ese nivel. Y el joven, pues ya tiene más responsabilidad. El joven a veces ya tiene que empezar a trabajar. El joven tiene que cumplir con más tareas, ayudar en casa, ayudar lo que se ofrezca, muchas veces en el trabajo de los padres. Y si él cumple con esas reglas, está siendo perfecto. De igual manera, en Cristo Jesús no se nos olvide. La palabra nos vino a traer mediante Cristo, Dios nos vino a traer mediante Cristo un pacto de perfección. Sé que hoy se habla que nadie es perfecto, que todos pecan, pero hermano, conforme a la palabra le digo, sí se puede. Para los hombres Jesús dijo un día, esto es imposible. Claro, a mis fuerzas no es posible. Mas para Dios todo es posible. Para eso se nos trajo el Espíritu. Como dice Mateo 5:48, sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y poder alcanzarme ante el Padre, pues eso dice como el Padre. ¿Qué te está diciendo? Si tienes el Padre, ¿cómo puede ser? Perfecto, porque con el Padre puedes tener ese fruto. Ir, entonces, conociendo, viniendo, practicando, que Dios nos vaya dando el crecimiento. Creo que esto yo ahorita se lo resumo. Hay toda una enseñanza grande y profunda para entenderlo mejor. Pero yo estoy resumiendo por lo que estamos viendo. Así, hermano, hasta que usted alcance mediante la obediencia de la palabra de Dios, mediante el Espíritu, una estatura ya de ministro, de siervo, para enseñar, que ya Dios le haya puesto la palabra en el corazón y lo pueda ocupar para dar la enseñanza. Pero que usted sea perfecto, que usted guarde la palabra.
Por eso dice en 1 Timoteo que el obispo debe ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que guarde todos los mandamientos y que no haya cómo poderle señalar, ¿verdad? Cómo decir, no, ese siervo peca porque mira, es así, no obedece en esta parte, es malo con su esposa, incumple este mandamiento, manda y no dice. No, debe ser irreprensible. Ese, hermano, a resumido un poco, es el nivel que Dios quiere, el crecimiento que Dios quiere, como los discípulos. Iniciaron también, creyeron, se discipularon, por eso veíamos que esto de hecho se lo dijo a los discípulos. Digo, toda la enseñanza en realidad es nada más para ellos. Para usted y yo, si hoy también somos discípulos. Entonces, entramos por la puerta de redil. Ahora bien, muy importante. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder alcanzar esa estatura si yo me afano, si yo me preocupo. Si yo estoy, le voy a recordar un pasaje que ya vieron con el siervo. ¿Se acuerda de Marta y María? ¿Cómo estaba Marta? ¿Podía estar a los pies de Cristo escuchando la palabra? No, porque estaba ocupada con muchos afanes y quehaceres. Ahí está, hermano. Ahí está, estamos viendo el por qué Cristo dijo anteriormente en la parábola del rico insensato: miren y guárdense de toda avaricia. Busquen lo de arriba. Colosenses 3. Si puedes haber resucitado, busca lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, para yo poder ser un discípulo como Jesús nos ha enseñado, necesito sacrificar. Necesito salir de los afanes. Necesito sacrificar y salir de esas ocupaciones que no me mandó Dios a tener para empezar a darle tiempo a Dios y prepararme. ¿Se acuerda que aquí se ha puesto el ejemplo, hermano, del niño que estudia? ¿Se acuerda que aquí hemos visto que aquel niño que va a iniciar sus estudios tiene que concentrarse y gradualmente le va a ir dando más tiempo a la escuela? No nada más porque va a ir más tiempo a la escuela, sino porque también tiene que venir a estudiar, sino porque también tiene que venir a hacer su tarea, y a eso se dedica el niño cuando es pequeño, para que algún día tenga una profesión. De igual manera, hermano, en los afanes me apartan de ello. Les recuerdo, aquellos que fueron convidados a las bodas no pudieron, porque estaban ocupados con las haciendas, estaban ocupados con las juntas de bueyes o con el compromiso muchas veces del matrimonio, que trae muchas responsabilidades. No le voy a decir que el matrimonio no sea bíblico. Sin embargo, el matrimonio que pone Dios, recuerde con qué intención es, para qué Dios dio a la mujer, para una ayuda idónea, para qué lugar, para el huerto. Y como hemos visto, los que han dado un seguimiento saben que en los días pasados hemos aprendido que el huerto, y no nada más en los días pasados, también con el siervo de Dios, han visto que representa la obra. Para eso es. Ahorita ya no me voy a profundizar en ese aspecto, en ese punto, hermano, porque estamos viendo el afán. Pero, hermano, aquí lo estamos aprendiendo. Por eso Cristo Jesús dijo que ninguno puede ser su discípulo si no se niega, si no sacrifica, si no pone en primer lugar a Dios antes que un trabajo, antes que un afán, antes que un quehacer, antes que una distracción, antes que cualquier otra responsabilidad. Por eso, hermanos, la realidad es que la mayoría de los que hoy se llaman cristianos, hermano, no están bajo este camino. ¿Por qué? Porque ponen en primer lugar las cosas de este mundo, las cosas terrenales, y cuánto tiempo le dedican a Dios. ¿Una hora el domingo? Porque la otra hora es de alabanza. 40 minutos el domingo, cada 15 días. Usted dígame, medite. Un niño que nada más va un día a la semana a la escuela podrá tener el mismo conocimiento que aquellos que van todos los días, cada semana, cada mes, hasta acabar el ciclo. Definitivamente no, hermano. También, hermano, los afanes, las preocupaciones, y aquí por eso es la confianza en Dios, nos distraen. Como se decía ayer, hermano, el afán es tal que a muchos les impide comer, porque están preocupados. Que muchos tienen insomnio, que muchos no descansan, porque están pensando. Que no disfrutan cuando salen. ¿Por qué? Porque están pensando, están con la preocupación. De igual manera,
Si yo vengo a la palabra, pero tengo la preocupación y no pongo mi confianza en Dios y no pongo la fe en Dios de decir, Él me va a añadir, Él me va a sustentar, Él lo prometió, entonces hermano, hermana, me voy a distraer. Y la palabra de Dios dice que vengamos atentos, que estemos atentos, segunda de Pedro 1, atentos a esta palabra profética que es como una antorcha que alumbra. Desde el Antiguo Testamento Dios nos pone ejemplo de varones y el pueblo mismo que venía a escuchar la ley con atención. Porque hermano, yo le voy a poner un ejemplo, conforme a la palabra también, pero un ejemplo. Cuando el gobierno, por ejemplo aquí en México es muy común, que el gobierno y sobre todo en estos últimos años está dando muchos apoyos de dinero, etcétera, tarjetas donde depositan para las mujeres, para discapacitados, para la gente de la tercera edad. Y siempre hacen convocatorias, siempre reúnen a la gente para darle todos los requisitos y decirles qué van a requerir. Pues yo siempre he notado, hermano, que cuando la gente va ahí, pone toda la atención. Así que si traen alguna otra preocupación, mire, la dejan a un lado. Es más, ahí sí sacrifican trabajo, ¿va? Ahí sí me voy para allá y voy a escuchar lo que tenga que decirme la jefa de gobierno, el jefe de gobierno, la presidenta, sea quien sea, y pongo toda la atención y escribo. Y así también uno debe venir a esta palabra. Primeramente por respeto, porque es la palabra de Dios, hermano. Y si yo a la gente del mundo que me va a dar un dinero, que me va a dar un apoyo, le brindo el respeto y la atención, cuánto más al Padre Celestial que me amó y me salvó. Además de que Él me va a brindar algo muchísimo mejor, como hemos estado viendo. Una riqueza verdadera. Una riqueza incomparable. La salvación y la vida eterna, hermanos. Pero si mi mente está distraída, si mi mente está afanada, si estoy preocupado en otras cosas y no confío en Dios y aprender a dejarle las cosas de decir el Señor es poderoso, no me voy a concentrar, hermano. Le pongo y le recuerdo el ejemplo. Aquel niño que va a estudiar, su padre únicamente ¿qué le pide? Tú concéntrate, no te preocupes por nada, fíjese, ni por comida, ni por vestido, y lo que requieras, es más, yo como padre lo voy a saber, pero lo que aún requieras, pídemelo. Pero ¿cuál es la tarea del hijo? Concentrarse a traer buenas calificaciones. Lo demás, ¿quién lo da? El Padre. De igual manera, hermano, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Cristo que usted haga? Que también se dedique, que también se entregue, que primeramente se prepare y se disipule, y al Padre le deje lo demás. Al Padre, porque de otra forma no va a poder venir a aprender la palabra, no va a venir a poder concentrarse, no va a poder practicar la palabra y no va a tener crecimiento espiritual. No va a poder llegar a una estatura que Dios le ponga, no el hombre. No va a poder llegar a una estatura que Dios le dé, hermano. Porque aquí hay un precio para poder tener, para tener esta riqueza, para tener esta bendición. Y es el darle primero a Dios, es el consagrarnos a Dios, es el dedicarnos a Dios, es el meternos de lleno a Dios. Como cuando uno se mete a estudiar la carrera, te metes de lleno si es que la quieres sacar. De igual manera que, hermano. Dice así entonces, hermanos. ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse, ahí está, añadir a su estatura un codo? Crecer. Ya vimos que no. Ya vimos que se requiere sacrificio. Ya vimos que se requiere como aquel joven que sacrifica muchas veces novia, que sacrifica fiestas, que sacrifica jugar muchas veces con los amigos, con los primos, videojuegos, porque tiene que estudiar. Si no, no va a aprobar y el papá lo va a regañar, le va a decir, hijo, ¿qué te pasa? Si por eso yo me estoy dedicando y te estoy trayendo lo que necesitas para que tú te concentres. Así también, hermano, si usted no sacrifica lo que es del mundo para darle el tiempo con Dios, tampoco Dios le va a dar crecimiento. Dice 26. Pues si no podéis ni aun lo que es menos, claro, porque el crecimiento lo da Dios. Yo no puedo darme un crecimiento. ¿Por qué se afanan por lo demás? ¿Qué nos está diciendo Dios? No te afanes. Mirad, buscad las cosas de arriba. Sacrifica.
¿Qué hicieron todos los hombres que fueron discípulos de Cristo? Claro, hasta el día de hoy, pero yo le voy a hablar de los que están en la Biblia. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? ¿No dejó redes? Porque si Pedro estuviera y se hubiera seguido pescando, ¿a qué hora se iba a estudiar la palabra? Uno de los oficios también muy cansados es la pesca, hermano. Y una de las razones es porque tienen que salir de madrugada e ir a pescar. Ahora imagínense que Pedro hubiera seguido saliendo en la madrugada y en el día con Cristo. ¿Usted cree que hubiera aguantado? ¿O le hubiera dado sueño? ¿O le hubiera dado pereza? ¿O no le hubiera alcanzado el tiempo? Pero vemos un Pedro, y yo lo digo para gloria de Dios, porque todo es para gloria de Dios, que se alejó de eso para tener el tiempo completo, para poder dedicarse con Dios. Igual le vi. Entonces, hermanos, aquí también aprendemos la verdad. En las congregaciones de hoy no hay una estatura que Dios ponga. La pone el hombre. Y fíjense la diferencia, hermanos, también. Aquí aprovecho para decir la diferencia entre lo que Dios enseña para poder tener una estatura espiritual y que Dios nos ponga como siervos y lo que el hombre enseña. Porque el hombre dice que con un curso de 3, 4, 6 meses, yendo el sábado, yendo el domingo, yendo ciertos días a la semana nada más, 1 hora 45 minutos, lo terminé, ya eres un siervo. No, hermano, crecimiento no lo da el hombre, ya estamos viendo quién lo da. ¿Qué cuesta? Pruebas, como al rato vamos a hablar, o mañana, si Dios nos los permite. Pasar por circunstancias. De hecho, ya con el siervo vieron la barca, la tempestad. Usted lo puede recordar. Muy diferente, hermano. Por eso los representantes de hoy, hermano, yo no soy el Señor, yo soy un sirviente, pero yo tengo que decirle la verdad. No son puestos por Dios. Porque, fíjense, ¿qué podrán enseñarle? ¿Qué conocimiento tendrán? Si nada más fueron al curso 1 vez, 2 veces por semana, 1 hora, póngale 2 horas. Pero no se va a comparar, fíjese, con lo que Jesús enseñaba y no 1 hora diaria. Porque algunos podrán decir, no, yo sí he oído de gente que enseña 1 hora diaria. Hermano, Jesús no enseñaba 1 hora diaria, Jesús enseñaba todo el día. Por eso aquí, hermano, Dios le ha dicho por medio del siervo que el que tenga hambre, hermano, aquí estamos, no da más 1 hora. Aquí en YouTube se hace 1 hora, hermano, pero la realidad es que los que nos permite estar Dios aquí en la congregación de Cristo, las hermanitas y hermanitos que están por acá, no creo que nada más pase 1 hora. 4 o 5 horas diarias a la palabra, 6. Y lo demás, ¿saben qué están dedicados? Al servicio. Para alimento para los hermanos, limpiar las áreas para los hermanos, compartir todo el tiempo las cosas de Dios, hermano. Dice entonces, fíjese, hermano, 27. Consideren los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Fíjese, hermano, consideren los lirios. Y aquí también aprovecho para hablar de la palabra considerar. La palabra considerar es meditar, hermano. Josué 1:8. Nunca apartarás este libro de la ley de tu boca, sino meditarás en él de día y de noche para que hagas conforme a lo que en ella está escrito y prosperes tu camino. No hablando materialmente, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Pero qué es meditar? Meditar, hermano, no es lo que hoy hacen los cristianos. Yo no sé si usted ha visto, pero yo sí. De hecho, esta Biblia que por aquí tengo tiene esa situación, si no mal recuerdo, que al principio o atrás vienen planes de estudio. Pues yo le voy a decir conforme a la palabra, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque los planes que te dicen, lea la Biblia en 1 año. Hay otros que dicen, tú puedes leer Proverbios en 1 mes, un capítulo por día. Porque Proverbios tiene 31 capítulos. Hermano, en realidad, la palabra no nos manda a leer, nos manda a meditarla. Porque no es lo mismo leer el periódico, ¿verdad? Lo leía, yo recuerdo que mi papá leía el periódico, ¿verdad? Ya hoy en día,
pues sigue existiendo, pero ya está muy, ahora sí que en vías de extinción, ya todo se lee en internet, va. Pero recuerdo cuando mi padre leía el periódico, va, el Universal, él es el que compraba. Y vaya, no le tomaba mucho tiempo terminarlo de leer, porque pues habían cosas que no interesaban, otras las podía leer rápido. Ya está la diferencia. Meditar es primeramente con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no va a llegar a ninguna comprensión. Él es el maestro, Él es el que nos instruye, como dice en 1 Juan 2. Pero meditar es el dar el tiempo para sentarme y leer cada versículo estudiando, comprendiendo cada palabra, porque si hay alguna palabra que no conozca su significado, porque la palabra luego emplea algunas palabras que nosotros ya no empleamos en la actualidad. Lo busco en el diccionario bíblico cristiano, ¿va? No católico, no cristiano, lo busco conforme a su significado griego, hebreo, y le ruego a Dios que me dé entendimiento. Si es que vuelvo a repetir, con santidad, con el Espíritu, porque sin esas cosas, hermanos, sin estos elementos, sin esta combinación, por más que yo pida, por más que yo quiera, no se me va a dar. Eso ya lo hemos visto en otros capítulos, esa parte ahorita no la voy a profundizar. Ahora bien, y que yo no pase el siguiente versículo sin haber comprendido bien lo que dice, por ejemplo, este versículo 27. Cuando usted medita de esa forma, ahora sí, imagínense, si yo voy a buscar significado, si yo le voy a pedir a Dios, si yo voy a ir con cada frase meditando, ¿cuánto me puedo tardar en leer? ¿Y cómo que lea Proverbios en un mes? Lea la Biblia en un año. Si hay capítulos como el Salmo 119 que son 176 versículos. ¿Cuánto me puedo tardar yo en estudiarlos y en meditarlos todo? Quizá me tarde en un salmo, en ese salmo, quizá me tarde 2 meses. Pero los entendí, los comprendí. Hay mucha gente que se jacta y dice, yo ya leí toda la Biblia. Y yo sé aquí, y hasta luego se aprenden versículos, pero la comprendieron, la meditaron, la estudiaron. No, hermano. Por eso de planes de estudio y leer la Biblia en un año y cosas así, no son bíblicas. Hoy las ha puesto el hombre sin comprensión. Usted no les haga caso, ignórelos. Porque eso no es de Dios. La palabra manda a meditar, manda a estudiar, manda a escudriñar. Como aquel etíope que venía de camino cuando Dios mandó a Felipe a compartirle. Venía estudiando, venía meditando, venía haciendo pregunta. Pero mire, para esto, hermano, se requiere tiempo. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, iba a la escuela. Habían cosas que pues comprendía como cualquiera. Siempre a algunos se nos facilita la historia, a otros se les facilita el español, a algunos no se nos facilita las matemáticas. Pero cierto o no, las cosas que no se nos hacían tan fáciles, las teníamos que estudiar más. Y pues bueno, a lo mejor luego se me iban 2 horas completas estudiando nada más un tema. Tenía que invertirle tiempo para entender. De igual manera, hermano, fíjese, aquí sigue Dios la sabiduría. Si usted nada más pretende dedicarle a Dios una horita el domingo o un tiempo nada más, ¿verdad? En la mañana de que, bueno, hice una oración, ¿cuándo va a aprender, hermano? Por eso la palabra habla de sacrificio. Ayer le puse el ejemplo del hermano que está aquí ya discipulándose, hermano. Así también. Yo inicié, sí, ok, dándole quizá una hora diaria a la palabra, sacrificando un poco de lo que antes hacía, alguna diversión, alguna situación, pero después, si yo quería seguir y avanzar, tuve que dedicar más. Y así enseña Dios, más, y más, y más, hasta que llegó el momento de decir a todo, adiós, trabajo, escuela, porque me voy a dedicar totalmente a este estudio y a predicar. Y yo le doy testimonio y tal, vamos a seguir hablando. Dios jamás nos ha dejado de sustentar. Pero ahí está, hermano. Meditar también. Y hay un precio para esto. Se requiere tiempo, se requiere inversión, se requiere que uno esté aquí. Dice, hablando aquí, o sea, en las cosas de Dios. Consideren los lirios. Ahora, fíjense, los lirios. Hermano, los lirios, cuando hablamos de lirios hablamos de flores. Y en general hablar de flores es hablar de una de las creaciones también hermosísimas de Dios. Porque a qué mujer, y también, ¿por qué no? A qué hombre no nos gusta
una flor. Yo cuando las veo son muy llamativas. A mí una de las cosas que me llama la atención son tanto los colores como las texturas, como cómo se ve. La verdad es que son muy bellas y ahí estamos viendo otra vez un Dios poderoso, un Dios creador. Aquí en específico habla de los lirios. Los lirios que también son muy hermosos. Y usted puede darse la tarea, fíjese, aquí estamos viendo el estudiar. Entre comillas, porque es más profundo el estudiar. Pero usted puede darse la tarea y buscar esta clase de lirios. Porque hay diversas clases de lirios. Estos son los llamados lirios palestinos. Aquí no lo dice, pero efectivamente en Israel, en la región de Israel, crece esta planta. Y déjenme decirle que es un lirio muy bonito, es blanco. Usted lo puede buscar ahí en internet, póngale lirio palestino, así le pusieron hoy los científicos, y ahí muestran unas imágenes de unos lirios blancos preciosos. Pero mire, vamos a ir viendo. ¿De qué va a hablar aquí el Señor? Recuerda que el Señor usa comparaciones, parábolas. Cuando hablamos de lirio, estamos hablando de algo precioso, de algo hermoso. Ahora fíjense, vamos a estudiar más. ¿Cómo crecen? Ahí hablamos de un crecimiento espiritual. Pero fíjense, no trabaja ni hila. Ahí te vamos a explicar todo esto, pero vamos primero con lo siguiente, para entenderle mejor. Mas les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Bendito hermano, Salomón fue un rey de Israel. Recordemos que hubo una época de reyes que inició en el libro de Primera de Samuel, cuando Dios seleccionó al primer rey de Israel, que fue Saúl de la casa de Benjamín, aproximadamente como en el año 1100-1090 a.C. Bueno, posteriormente fue seleccionado el rey David, ya no de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá, de la descendencia de Isaí, está yendo el nombre, disculpe, de Isaí, que era su padre, y fue puesto como rey más o menos en el año 1000 a.C. Un rey obediente, un rey justo. Mucho ejemplo, de hecho, Dios nos deja con él. Después él tuvo un hijo que fue el rey Salomón, el cual también fue rey sobre Israel, ya más o menos como en el 920 a.C., más o menos, ¿verdad? Son fechas aproximadas, el cual reinó. La palabra nos habla acerca de él y nos los pone de ejemplo aquí y en algunos otros pasajes. De hecho, Dios lo inspiró para dejar algunos libros como Eclesiastés, como Proverbios también, de igual manera. Ahora, él, de hecho, fue el hombre en el Antiguo Testamento más sabio, al que en su momento Dios, en el Antiguo Testamento, le concedió muchísima sabiduría, debido a que él estaba inclinado hacia Dios, y Dios es bueno. Pero los que Dios nos permitió leer el capítulo 11, el pasado, vimos que, por ejemplo, fue tanta la fama de sabiduría que tuvo este varón, que hasta gente como la reina del sur vino a escuchar, vino a ver todo lo que se hablaba y se maravilló por toda la riqueza que tenía Salomón, porque déjeme decirle que la palabra dice que en su época había tanta plata que hasta se había vuelto despreciable, como las piedras, porque era mucha. Tenía oro, el trono que tenía una cierta figura, sus vestidos eran preciosos de sus servidores, él tenía oro. Que un pequeño paréntesis, hermano, que muchos representantes ocupan esto para enseñar que entonces Dios sí nos deja tener prosperidad, que entonces Dios sí nos bendice materialmente, porque el rey Salomón también lo tuvo. No, hermano, pues mire, los que han dado un seguimiento de hace 3, 4 enseñanzas, y no nada más 3, 4 enseñanzas, porque desde que se inicia el evangelio, Dios comienza a hablar mucho de este tema. Pues ya vimos que no. Dios si no se estaría contradiciendo Dios, Señor, ¿por qué algunos sí, por qué otros no? Recuerde siempre algo. Hebreos capítulo 9 o capítulo 10 dice que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. O sea, un símbolo. O sea, como una parábola que sí sucedió. Pero dice en 1 Corintios que lo que se escribió, para nuestro ejemplo, se escribió. Esto quiere decir, sí lo permitió Dios en su momento, pero fue con el propósito de dejar una enseñanza espiritual de lo que iba a venir. Porque cuando dice, hermano, que ni aun Salomón, con toda su gloria, el poder, la riqueza que en su momento tuvo, se vistió como uno de ellos, ¿sabe de qué está hablando? Por eso le comentaba que el lirio ahorita va a tener una representación de hermosura, de santidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, como no había venido Cristo,
como no había venido el perdón de pecados todavía, recuerde, ¿cuál fue la paga del pecado? Muerte. Y la palabra muerte significa separación. Dios no estaba con los hombres. Dios no estaba con todos. Entonces, sí, Salomón tuvo riqueza, tuvo vestimentas, pero no tuvo la vestimenta espiritual, que es la vestimenta del sacerdocio, que es la vestimenta del Espíritu Santo, que nosotros hoy, en el nuevo pacto, sí tenemos, hermano. Y por medio de la cual podemos alcanzar y tener hermosura, como el lirio simbólicamente, santidad, crecimiento, hermano. Fíjese qué hermoso, porque la palabra de Dios nos dice, como un ejemplo, que en Génesis cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo quedaron? Desnudos. Pero está hablando, mucha gente piensa que está hablando a la carne. No, mire, está hablando de la vestimenta espiritual. Porque en 2 de Corintios capítulo 5 dice que también nosotros gemimos porque no pecamos, porque no estamos en los deleites, aunque a veces el cuerpo nos pide, deseando no ser desnudados. ¿De qué? Del espíritu, de la presencia. Cuidar este sacerdocio que nos ha dado. Y si no deseamos ser revestidos. Entonces, hermano, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos aprendiendo para valorar lo que Dios en este nuevo pacto nos ha dado a los que sí hemos creído? Que, primero, una comparación breve. En el Antiguo Testamento no tuvieron ni el espíritu, ni la presencia, ni el crecimiento espiritual que Dios en el nuevo pacto a usted. Si hoy usted cree y si usted dice, ¿sabe qué? Lo estoy viendo con la palabra, ¿sabe qué? Estoy comprendiendo, o ¿por qué no? Voy a llamar, voy a mandar mensaje, quiero que me expliquen más el por qué dicen esta parte, yo tengo esta duda. Pero si usted es humilde a Dios y cree, ¿sabe qué promete Dios también darle? ¿Sabe qué promete el Señor? Que usted si está dispuesto a hacer, porque recuerde que es hacer, que Dios dijo, muéstrame tu fe en tus obras y yo te mostraré, bueno, Dios no va, pero sí, inspirado por Dios el apóstol Pablo, y yo te mostraré por medio de mis obras la fe, que sí creo, la fe es obras, obediencia, hermano. Entonces Dios les puede dar lo que acabamos de ver, un crecimiento. Y al que le da un crecimiento y al que le da una estatura espiritual con su espíritu, con esa vestimenta, ¿qué le da? Hermosura como un lirio. Como un lirio. Es una comparación. ¿Ha escuchado algunos pasajes que habla en los salmos sobre todo? En la hermosura de la santidad. ¿Qué es santidad? Apartado del mundo para una dedicación a Dios. Como los levitas, apartados de cualquier otro trabajo y dedicados al servicio de Dios. Hermano, ¿por qué cree que en el Antiguo Testamento Dios decía que Moisés era hermoso, que David era hermoso y varios varones más pone de ejemplo? Porque si usted medita, hermano, pues ¿qué entonces Dios hizo físicamente unos más guapos y otros más feos? ¿Acaso Dios habrá hecho algo feo? No, hermano, que el hombre tenga gustos, que el hombre tenga preferencias es otra cosa. Pero hermano, Dios es un Dios creador y bíblicamente nada le quedó feo, hermano, ni ningún hombre ni ninguna mujer. Pero Dios no está hablando del aspecto físico, de que, una nariz respingada, una tez fina, güero. No, hermano, Dios está hablando adentro en lo espiritual, que para Él alguien hermoso, alguien agradable, alguien... ¿Se acuerda que dijo el Señor? He aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuál es? El que se ha apartado del mundo, el que se apartó de los afanes, el que puso la confianza en Dios, se preparó y entregó toda su vida para servir al Señor. Ahí está. Le pongo un ejemplo. En el mundo, ¿qué es lo que, en qué se complacen los padres? En los hijos que fueron obedientes, que sí estudiaron y que terminaron una carrera y hoy tienen una profesión. Como aquí, por ejemplo, en México muchas veces las mamás y los papás dicen, cuando ya el hijo terminó la carrera, dijo, muy bien, yo ya aquí terminó mi trabajo, yo ya lo entregué, ya le di carrera, ya le di lo que tenía que darle, estoy complacido. Y están contentos. Pues mire, el padre
ya vimos que nos hizo para una obra y para eso nos vino a rescatar. Él, si usted quiere complacer al Padre, usted haga el pacto de Dios. Usted deja afanes, usted deja las cosas terrenales, dele tiempo a Dios, comiéncese a discipular, sí, sacrificando, sí, dejando, muchas veces, claro, gradualmente, aunque el que tenga fe, como aquí Dios le ha dicho por medio del siervo, el que diga, sabe que yo sí me quiero entregar totalmente, adelante, aquí estamos a sus órdenes, sin ningún costo, sin nada, lo único que se requiere es que usted cree y esté dispuesto a servir a Cristo y a sujetarse a la ley de Dios. En verdad, hermano, haga la prueba. Por eso, ¿por qué cree que aquí nunca aparece ningún número de cuenta, ni apoya este ministerio y dones? Porque ese no es el interés ni de Dios, ni de verdaderos siervos para su gloria. Es que usted sea como un lirio, es que usted crezca, es que usted se dedique a la obra, hermano. Pero bueno, el que quiera ir empezando, ok, comience a darse la oportunidad, venga, escuche, comience a ser discipulado y cada vez entréguese más y más, porque el Señor pide, recuerde, su vida. Eso, ¿qué vino a dar Cristo en la cruz? ¿Da más una gotita de sangre? Porque bíblicamente en la sangre está la vida. No, toda la vida. Así también el Señor va a ir pidiendo toda su vida porque quiere que se dedique usted a la obra, a la entrega, a la dedicación a Dios. Claro que Dios es misericordioso y por eso nos viene a dar a conocer para todo aquel que tenga hambre, para todo aquel que diga, ¿sabe qué, hermano? He ido a esta congregación, he ido a la otra, solo piden diezmos, solo piden ofrendas, enseñan siempre lo mismo, todos los domingos siempre hablan de lo mismo y lo mismo y lo mismo y siempre diezmo, yo tengo hambre. Hermano, esto no es casualidad, hermano, esto no es coincidencia. Hable, escuche el consejo de Dios y venga que nosotros estamos para servirle. Y aquel que está dudoso, aquel que diga, ¿sabe qué? Pues sí, no he estado viviendo bien, hermano, arrepiéntese. Bueno, hermano. Ahora bien, por eso dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como hoy estamos vistiéndonos, como hoy tenemos esta riqueza, como hoy tenemos esta bendición, hermanos. Dice aquí en el versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, una comparación, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Fíjese, aquí está. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, hablando simbólicamente, ¿verdad?, de una comparación de los lirios, de todas esas flores, y que sin lugar a duda el día de mañana ya no están, se secan, duran nada más una temporada. Fíjese que está diciendo, ¿cuánto más ustedes? Pero no hablando, porque ya Dios habló que va a añadir, ya Dios nos dijo que no nos afanemos. ¿De qué está hablando ahorita? De lo espiritual. ¿Cómo no te va a dar esa promesa que Él te ha dicho de hacer un siervo, de ocuparte, de llevarte, de hacer un instrumento y darte hermosura? Claro que sí, pero ya estamos viendo el precio, que no es dinero, que no es diezmos, es tu vida. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que dijo que por amor a Cristo todo lo que antes tenía, como lo estimó, por basura. Hoy usted lo puede leer, Filipenses 3, para ganar a Cristo, para servirle. Ya hemos puesto el ejemplo de aquellos hombres como Mateo. Le voy a poner otro ejemplo, libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 3. Ahí leemos que la gente que creía, que la gente que escuchaba este mensaje, ¿qué hacía, hermano? Se despojaba de todo y venía para prepararse, se quitaba de afanes, tenía fe, tenía confianza. Y por eso, en esa época, esa iglesia tenía conocimiento, tenía poder, predicaba con denuedo, santa, sin pecado, porque verdaderamente se entregaban. Y como en estos días se ha dicho, hermano, nada de que primitivo. Ellos son los primitivos. La palabra está viva, la palabra está inspirada. Dios no cambia. Lo mismo que se dejó escrito. ¿Para qué cree que lo dejó escrito en Hechos? Para que nada más lo leamos y digamos, eso ya pasó de moda. Eso es del diablo. El que dice eso es una prédica mentirosa. Es una prédica de Satanás. Recuerde que Satanás es el adversario. Recuerde que Satanás es el enemigo y él se opone a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice en 1 Tesalonicenses, es tu santificación.
purificación, que te apartes de toda contaminación, que sirvas a Dios. ¿Qué mandó a decir Dios en el libro del Éxodo por medio de Moisés y Aarón a Faraón, que representa a Satanás? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y en ocasiones Faraón quiso negociar. Sí, sí, vayan, pero regresen. Sí, sí, pero sin los niños. Y que él contestaba a Moisés, no, no, todos tenemos que salir. Todos tenemos que dejar totalmente Egipto. Todos tenemos que salir. Nada de que unos sí, otros no y un ratito. Totalmente afuera. ¿Sabe qué representa eso hoy? Lo que estamos viendo. Salir del mundo. Éxodo significa salida. Fíjese la enseñanza. Salir del mundo, salir de lo terrenal, ir sacrificando, ir alejándome, ir dando más tiempo a Dios y darle toda mi vida al Señor. Y dedicarme a servir porque para eso nos llamó. Ahora bien, hermano, ¿qué más nos dice? ¿Cuánto más ustedes, hombres de poca fe? Ahora, ahí está, hombres de poca fe. Hermanos, como se decía hace rato, este es un pacto de fe. Y la fe es lo que dice en Hebreos 11:1. Pero ¿qué significa eso? Porque a veces quizá lo repitamos después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en pocas palabras, ¿qué es? En este caso, confiar que aunque yo tenga que sacrificar horas de trabajo para venir a la palabra, que puede que tengan que sacrificar, ¿verdad? Y no puede. Llega un momento y es que tengo que sacrificar trabajo para dedicarme a Dios, porque ya hemos visto que yo no puedo estar sirviendo a dos señores, que yo no puedo estar sirviendo a dos amos, que tengo que dedicar y también sacrificar lo que hemos estado estudiando, profesiones, y aún así Dios me va a añadir. Ahí está. La fe es creer en algo que ahorita no veo. Es creer en algo que no estoy presenciando ahorita. Esa es la confianza. Hermano, sin lugar a duda, aquí también entra un tema muy importante, que ya lo vieron con el siervo en la barca, en la tempestad, la prueba. Porque la palabra nos enseña que todo el tiempo que estemos aquí vamos a ser probados, porque Dios quiere ver nuestra fidelidad, no porque sea malo, sino porque Él quiere ver si aunque estemos en la tempestad, si aunque, pues por sacrificar tiempo de trabajo ya me dijeron, ¿sabe qué? Aquí no los podemos moldear a sus horarios, queda usted despedido. ¿Ahora qué voy a hacer? Que ya me dijo a lo mejor un padre, pues si tú te vas a estar metiendo a las cosas de Dios, yo no te voy a apoyar, y hazle como quieras y ya vele buscando dónde vas a vivir, si te vas a hacer un aleluya, que etcétera, etcétera, etcétera. Que yo siga creyendo, que yo siga con fe. Claro, vienen, pero sí, hermano, sí. Cuando Dios a este instrumento le permitía estarse discipulando, aquí ya el siervo tenía dado testimonio de cómo Dios nos llamó, de cómo Dios nos tuvo que humillar, de cómo en algún momento, pues, aquí el siervo, papá, no pudo vivir un tiempo con nosotros, etcétera. Pues, yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, que también empezó en este camino, tenía ese afán, porque pues Dios permitió la prueba, ahí está la fe, donde no habían en su momento entradas, donde en su momento no había una solvencia, y habían gastos, habían servicios que pagar como luz, como agua. Ya ni siquiera estoy hablando, hermano, de lujos, sino de servicios necesarios, porque al rato, primeramente Dios, mañana vamos a también aclarar que Dios promete añadirnos lo necesario, o sea, para lo que requiere este cuerpo, ¿no? Dios no promete, como muchos enseñan, y lujos, y carro del año, y casa, quién sabe en qué buena colonia, y no, eso no es bíblico. Ya, como le comento, hermano, cuando leamos eso, lo vamos a explicar. Pero, hermano, y ella me acuerdo mucho que ella me decía, oye, pero o sea, ¿qué le voy a decir al de la luz? Dios te lo pague, al del agua, Dios te lo... ¿Cómo qué? Hermano, en verdad. Y Dios me permitió decirle, ¿verdad? No te preocupes, mamá, confía en Dios. Vamos
Porque pues muchas veces está, ¿verdad? La situación de que, bueno, mejor inicio este negocio, mejor me pongo a vender esto, mejor esto. Y uno empieza, ahí está el afán. En vez de decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo una hora de palabra, voy a meterle más horas. ¿Sabes qué? Yo voy a confiar en Dios. ¿Sabes qué? Me voy a preparar más. ¿Sabes qué? Voy a estudiar. Que eso es lo que Dios quiere. Que eso es lo que Dios está buscando que usted haga. Entonces, cuando mi mamá fue creyendo cada vez más, ella, también su servidor, claro, también el siervo, nos fuimos metiendo, fuimos dejando las cosas en manos de Dios, hermano, y créeme, de una o de otra forma, Dios nos añadía para pagar servicios. No le voy a decir que a lo mejor en alguna ocasión quizás hubo un corte de teléfono. Bueno, digo, tampoco uno no se va a morir sin un teléfono, hermano, sin llamar. Digo, pero Dios está viendo nuestra fe. A ver si creíamos, a ver si no renegamos, Señor, pero ya te estoy buscando, ¿por qué no mañana? No, confianza, hermano, confianza cuando se pierda el trabajo y no vaya usted luego a recurrir y decir, bueno, voy a empezar a meter solicitudes y me voy a meter más tiempo y ahora voy a vender esto. No, hermano. Sí, quizá todavía haya la oportunidad ahorita y como este hermano que yo le platico que se está preparando y todavía tiene un cierto trabajito que no le está quitando el tiempo con Dios, bueno, pero hermano, vuelvo a repetirle, Dios recuerde que quiere una consagración, recuerde que Dios quiere que usted dé palabra. También llega un momento en donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? Tengo que poner la confianza y escuela, trabajo, lo que me quite tiempo, me voy a dedicar más y me voy a meter más con Dios. Yo le doy testimonio, hermano. Que así también, a todos aquellos que hemos tenido quizá la oportunidad de estudiar para una carrera, una profesión, pues claro está, que el que esté dispuesto a servir al Señor, pues o va a tener que dedicarse a servir al Señor u a otra obra. Y evidentemente siempre va a venir la prueba y siempre van a venir los familiares, como a mí algún día me decían o a mí de algún día me comentaban, porque en su momento cuando Dios me llamó, yo estaba estudiando, hermano, yo estaba pues estudiando una carrera de matemáticas. Y hermano, llegó el momento donde Dios me dio más y más conocimiento, donde Dios me dio un crecimiento y me dijo conforme a la palabra, claro, todo con la palabra. Llegó la hora de que tú sacrifiques y dediques, pues ahí está la fe. Porque en el mundo la esperanza es muchas veces, no para todos, ¿verdad? Pero para la mayoría, tener un título, porque ese título te va a dar de comer, porque ese título si tienes hijos te va a ayudar para sustentarlos, para tener una casa, para tener un carro, para tener para tu salud. Ahí está la fe, ahí está la fe de que el título no me va a dar eso, sino más bien, ¿quién es el que me va a sustentar? Dios. Yo quiero darle testimonio hoy, hermano. Aproximadamente ya después de 5 años, 4 años aproximadamente, donde por la gracia de Dios decidimos dedicarnos a este camino, hermano, y no a lo que estaba estudiando, que en todos estos años jamás me ha faltado el alimento, ni el vestido, ni el techo, sino siempre Dios me ha añadido, ha sido poderoso, sin afanarme, sin estarme estresando, sin estarme metiendo como muchos representantes que también, porque yo he conocido representantes que tienen papelería, que tienen librería, que tienen venta de esto, que tienen venta, que por eso uno no los puede encontrar en la semana, ¿verdad? Ahí está, ¿se acuerda que vimos, no es más el cuerpo? Porque el amor a usted, hermano, mire, si yo hubiera seguido estudiando en lo que estudié y dedicándome a eso, no pudiese yo ser ahorita un instrumento para estarle compartiendo. ¿Por qué? Porque estaría en un trabajo hoy día, martes. Estaría yo en otra obligación. ¿A qué horas tendría tiempo de poderle a usted servir y amar? Ahí está el amor al prójimo. Ahí está darle mi vida, que el buen pastor da su vida por las ovejitas, hermano. Pues yo le doy gloria a Dios, hermano. Porque sí, en el momento te vienen esas voces, vienen esos ataques, y quién te va a sustentar, y qué va a pasar contigo, y dónde vas a vivir. Hermano, no me ha faltado nada.
Gloria a Dios, hermano, porque fíjese, la promesa de que por su bendita misericordia, yo no lo digo para gloriarme, hermano, pero que por su bendita misericordia nos ha permitido ser un siervo, humildemente lo digo, hermano, para trabajar para Él, que es lo que prometió. ¿Cuál es la promesa que vimos del lirio del campo? De ser hermoso para Él. Claro que, como dice la palabra, para algunos somos hermosos, para otros olor de muerte, para otros, ay, está loco esta persona, ¿verdad? Que dejó todo. ¿Cómo que dejar todo? Están locos ahí. Bueno, hermano, Dios ha cumplido su promesa y Él ha sido fiel. Pero sí, hermano, muchas veces vienen pruebas, no muchas veces. Van a venir pruebas si usted decide este camino. Aquí yo no le voy a decir, ya se le arregló todo. Ya, Dios, luego. No, hermano. Hay un camino verdadero. Y si usted decide esto, van a venir las pruebas. Pero ahora yo soy testigo para poderle decir, testigo del poder de Cristo de Dios, que Dios no lo va a dejar. Bendito hermano, se nos ha ido la hora. Se acabó el tiempo por hoy. Si Dios nos los permite, el día de mañana seguiremos con la enseñanza número 69 de este bendito evangelio. Quedo como siempre a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en llamar, no duden en ponerse en contacto. Y que la gracia y la paz quede con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias.